Buenos días, madrinas y padrinos. Vamos a compartir con amor y con cariño el Evangelio de San Lucas. Lectura del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios hermanos, padres, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues yo quisiera un poquito recordar lo que sucede con el bautismo. Cuando un niño se bautiza, el sacerdote lo que está pidiendo es que ese niño, pues de adulto, es decir, en su vida, se convierta en sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Ese es el significado profundo que tiene el bautismo. Ese niño tendrá que ser sacerdote, profeta y rey. Y bueno, pues así muy rápido explicar, ¿verdad? Porque es sacerdote. Bueno, sacerdote lo que hace es un puente entre el hombre y Dios. Hay sacerdotes ministeriales como yo lo soy, pero también existe el sacerdocio común. Este niño que se bautiza, lo que se busca es que sea un puente entre Dios y los hombres. No va a celebrar misas, muy posiblemente, pero sí una persona que sirva de unión, una persona que con su vida, con su congruencia, con su santidad, pueda acercar a otros muchos al encuentro con Dios, y por eso va a ser sacerdote, y es lo que se pide en el bautismo. Y hablamos de rey. ¿Por qué? Bueno, porque este niño, cuando crezca, a su tiempo tendrá cierta autoridad. Esa autoridad tiene que usarse con inteligencia, con sabiduría y para hacer el bien. No ser una persona arrogante, una persona que maltrate, una persona que lastima a los demás, sino que como líder, pues sea un líder que inspire, un líder que apoye, un líder que haga crecer. Y por eso decimos, será sacerdote y será rey. Y por último, el bautismo lo que pide es que ese niño se convierta en profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Su mensaje es que Dios reine, como decíamos en la misa del domingo, en Cristo Rey, que Dios reine. Es la pasión que tiene el profeta. La Biblia nos muestra grandes profetas como por ejemplo Elías, gente que tiene esa pasión, que tiene esa convicción, que denuncia la injusticia y que por lo tanto, por esa vida de autenticidad, esa vida tan cercana a Cristo, esa vida que no se conforma con las cosas así como están, sino que habla, denuncia, opina, se manifiesta, pues son personas que generalmente terminan mal. Y son personas que al final las matan. Pero las matan ¿por qué? Porque fueron congruentes, porque anunciaron a Cristo. Y justamente el Evangelio de hoy a eso nos invita, a ser personas auténticas. El cristianismo se tiene que asumir, se tiene que vivir hasta las últimas consecuencias. Y hoy el Evangelio por ahí nos va llevando. Y nos dice, ustedes los van a perseguir, ¿verdad? Ustedes van a tener conflictos, van a tener problemas por su autenticidad. Y eso es lo que hoy estamos
meditando, ser personas auténticas, ¿verdad? Ser gente que viva el Evangelio. Fíjate tú que en cualquier contexto, si una persona pues no habla, no opina, a todo mundo le dice que sí, no se pone en contra de nada, no tiene convicciones, es como una veleta, esa persona no tiene problemas. Pero si esa persona se centra en el Evangelio y en su trabajo denuncia cosas que están mal, denuncia por ejemplo la pereza, denuncia la corrupción, denuncia la lujuria, denuncia la infidelidad, esa persona auténticamente se está ganando enemigos. Porque en este mundo, la gente que habla de Dios con autenticidad y que denuncia el pecado, esa gente se mete en tremendos problemas. Esa gente tiene que luchar contra una corriente muy poderosa de gente mediocre, de gente que se acomodó a vivir en pecado. Y por eso ser profeta, hablar de Jesús en este mundo, implica ir contracorriente. Es una clase de heroísmo. Los sacerdotes, por ejemplo, estamos llamados a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. Y pensemos un poquito, por ejemplo, en la castidad. Cuando la castidad se vive con autenticidad, con compromiso, cuando realmente se es casto, ese estilo de vida incomoda a muchos. Y claro que tiene que incomodar en un mundo donde priva pues la infidelidad, el placer por el placer, la multitud de experiencias sexuales con cualquier persona. De modo que esa gente que vive en esa disipación y que no es auténtica y que no se compromete, cuando alguien, una persona, está viviendo la castidad a fondo, se siente incómoda y le va a hacer la guerra. De modo que hoy, pues quizás una pregunta que podamos hacernos es, ¿cómo vivo mi cristianismo? ¿Qué tanto compromiso hay? ¿Qué tan auténtico soy? ¿Me persiguen? Y yo sé que suena un poquito raro, pero la verdad es que si no hay persecución, si tú no eres perseguido, si no eres malentendido, si no eres rechazado en cierta forma, quiere decir que tu cristianismo no es del todo auténtico, no lo estás viviendo. Si no hay persecución, entonces no eres un auténtico cristiano. Algo está fallando en ti. Repito, suena un poco extraño, pero esto se deriva del evangelio que hoy escuchamos. Seguir a Jesús implica un buen grado de persecución, de choque, de confrontación con el mundo, ¿verdad? Alguien, pues, hacía una especie de metáfora, de imagen de lo que es un cristiano, y decía, el cristiano se parece en cierta forma a un pez que se conoce como salmón. El salmón, en cierto momento de su vida, pues tiene un instinto que le hace volver al lugar donde nació, y eso implica hacer un largo recorrido hacia esa fuente original donde él nació, pero implica ir en contra de la corriente. Muchos salmones van a morir en ese trayecto, pero es algo que instintivamente se dispara en el cuerpo del salmón, tiene que volver a ese origen. Y como digo y subrayo, lo importante es ir contra corriente. Un mundo donde priva el materialismo, la infidelidad, la superficialidad, el hedonismo, el placer por el placer, la falta de compromiso. Obviamente una persona que asume los valores de Cristo tiene forzosamente que chocar, que entrar en contradicción. Es una cuestión muy lógica y muy natural. Y por eso el Evangelio pone las cosas muy claras y dice, a ustedes los van a perseguir, pero yo los voy a proteger.
Conclusión, no se trata solamente de estar en contra por estar en contra, no. El Evangelio nos pone en contra del mundo, somos fieles a esa propuesta y por lo tanto eso implica entrar en conflicto con el mundo. No por ser gente complicada, no por buscar pleitos, sino por la congruencia con Cristo. Eso implica el choque con el mundo de manera frontal, de manera natural. Hoy, por cierto, pues celebramos un mártir importante, ¿verdad? Hay un santo, San Cipriano, que decía, la sangre de un mártir es semilla de nuevos cristianos. A San Cipriano lo torturaron y lo mataron, junto con su hermano. Y justamente esa es la historia de este gran santo mexicano, San Miguel Agustín Pro, un santo que fue de la orden jesuita, la Compañía de Jesús. En un tiempo de persecución, San Miguel Agustín Pro, pues lo que pasa es que, bueno, pues él está en ese contexto político de mucha tensión, ¿verdad? Y entonces, en ese contexto, él decide celebrar misas de manera oculta, porque estaba prohibida la celebración litúrgica. Él entonces hace uso de una creatividad muy característica de él, celebra las misas y en cada misa, pues para poder para que no fuera descubierto, pues él usa múltiples disfraces, a veces de campesino, a veces de obrero, a veces de empresario, en fin, usa muchos disfraces, de modo que logra evadir la vigilancia. Hay una vigilancia muy cuidadosa para que los sacerdotes, pues aquellos que celebran misas, sean denunciados, pero él evade esa vigilancia y lo hace de una forma muy pintoresca, muy propia de él, muy creativa, ¿verdad? A través de estos disfraces. Y así es como dura mucho tiempo celebrando misas, hasta que finalmente es denunciado y es acusado de matar al presidente Álvaro Obregón. Injustamente fue acusado. Es llevado al paredón y justo en el paredón, pues ahí va a ser asesinado injustamente, repito, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta de él, ¿verdad? Que le va a dar el tiro de gracia. Es un soldado católico, ¿verdad? Es una persona que, bueno, pues tiene que hacerlo, pero pues su religión católica, pues entra en ese conflicto natural, ¿verdad? Se acerca al padre Miguel y le dice, padre, quiero decirle, yo soy católico, sin embargo, pues voy a darle el tiro de gracia y le quiero pedir perdón. Y la respuesta del padre Miguel Agustín Pro fue, no solo te perdono, sino te doy las gracias. Quiere decir, Miguel Agustín Pro estaba consciente de lo que venía enseguida. Iba a perder la vida, acusado injustamente, pero sin embargo, su congruencia con su ministerio sacerdotal era lo que le había hecho, en cierta forma, estar ahí. Y sabía que su sangre tendría un efecto en la historia de México, en el contexto tan violento de entonces que se vivía en México. Y por eso es un hombre místico, es un hombre sabio, es un hombre conectado con Cristo. Y por eso es capaz de decir, pues realmente no estoy perdiendo. Llegué aquí por la congruencia de fe que tengo, por mi autenticidad, no hice nada malo, celebré misas porque pues para eso soy sacerdote y finalmente sé que Cristo está conmigo y que como dice el Evangelio, el día de hoy ni siquiera un cabello perecerá de mí.
y por lo tanto estoy contento. Y porque mi sangre va a generar nuevas realidades en México, nuevas devociones, nuevos compromisos, una nueva forma de entender la amistad con Jesús. Y por eso es un ejemplo de vida que hoy recordamos con mucho cariño. Pues que Dios nos conceda esta congruencia, esta autenticidad de Miguel Agustín Prou para nuestras vidas. Que Dios los bendiga.